Hola, buenos días. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de componentes rectangulares en el espacio, hablando sobre estática de partículas. Entonces, siguiente problema. Tenemos una torre de transmisión sostenida por medio de 3 alambres anclados con pernos en B, C y D. Si la tensión de B hacia A es de 2100 Newton, determinar las componentes ejercidas por el alambre sobre B. ¿Sí? Entonces nos están diciendo que el centro de nuestro diagrama viene siendo B. Entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar nuestro diagrama. Para realizar nuestro diagrama tenemos un plano X, Y, Z, en el cual vamos a trazar primeramente las aristas de mi vector. Tenemos una fuerza de tensión. Entonces, tenemos que alejado del eje X tiene el punto B una longitud de 4 metros. Luego dice que alejado del punto Y tiene una longitud de 5 metros. Y después dice que en el plano Z va a tener una altura de 20 metros. Ya lo único que nos queda para terminar de entender el plano o de representar sería representar una caja junto con en el cual vamos a trazar nuestro vector de tensión. Como vemos, es una fuerza de tensión, entonces es una fuerza de jalón. Entonces la dirección de la flecha va desde el punto B hacia el punto A. Entonces aquí en el plano la fuerza tendríamos la TH y acá tendríamos la TZ, mientras en este punto tendríamos la TX y en este otro punto tendríamos la TY, o sea, la tensión, la componente en Y. Ok, entonces tenemos que la tensión de AB viene siendo 2100 newtons. Entonces, si se fijan ustedes, aquí tenemos el ángulo Z, que es desde el vector de tensión hacia el eje Z positivo. Tenemos un ángulo, si observamos bien y nos vamos del punto el punto B a P, observamos que vamos a tener un triángulo, ¿sí? El triángulo que se forma alrededor del ángulo θz. Entonces, para ese triángulo formado aquí, el cateto adyacente de ese ángulo, de este ángulo, vienen siendo los 20 metros de altura, mientras que el cateto opuesto es desconocido, pero debe de tener la misma longitud que tendría el vector que representaría a la tensión H, a la componente de la tensión en H. Ok, ahora podemos observar que en el plano XY tenemos un triángulo formado entre B, O y esta arista, en donde ese ángulo tiene un ángulo phi. Entonces, en el triángulo formado por el ángulo phi, tenemos que el cateto adyacente viene siendo la distancia que hay de X hacia la arista, hacia esta arista, que serían 4 metros, y el cateto opuesto viene siendo la distancia que hay de esta arista hasta la arista O, y ese serían los 5 metros. Y observamos que TH viene representando la hipotenusa del triángulo formado en XY, que viene siendo precisamente el cateto opuesto del triángulo para teta. Es decir, si nosotros pudiéramos agarrar este vector y lo trasladábamos hacia arriba, podríamos ver que es el mismo, tiene la misma magnitud. Entonces esta hipotenusa es el mismo cateto opuesto del ángulo teta. Ok, entonces vamos a investigar lo que necesitamos. Primero necesitamos saber cómo descomponer un vector en 3 dimensiones. Tenemos nuestro plano en 3 dimensiones que lo podemos dividir en 2 dimensiones. En uno podemos generar un plano BOCA que me va a estar representando el triángulo que forma el ángulo θ. Y el plano OECD
que me va a estar representando el ángulo que forma el triángulo que forma el ángulo phi. Para el triángulo que forma el ángulo teta, podemos determinar la fuerza con las siguientes relaciones. La fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el coseno de teta, y la fuerza en H viene siendo la fuerza por el seno de teta. Mientras que en el plano OECD vamos a tener las relaciones para determinar la fuerza en X, que viene siendo la fuerza H por el coseno de phi, y la fuerza en Z, que sería la fuerza H por el seno de phi. Si ustedes pudieron observar en los datos de la lámina anterior, no teníamos el ángulo teta ni el ángulo phi. Entonces, ¿cómo vamos a determinar los senos y los cosenos si no tenemos los ángulos? Bueno, para ello podemos recurrir a las propiedades trigonométricas, en donde para cualquier triángulo formado tenemos y un ángulo dentro de él, tenemos que el seno de ese ángulo viene representado por el cateto puesto sobre la hipotenusa del triángulo, y el coseno del ángulo viene representado el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, si ustedes pudieron observar también, desconocíamos la longitud del cateto puesto al ángulo teta, es decir, la longitud que tendría la tensión en H. Entonces, para determinar esa tensión o para determinar las hipotenusas, podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, el cual nos indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a los lados del ángulo al cuadrado, la suma de los lados al cuadrado. Ok, ya que tenemos todas las ecuaciones que podemos utilizar para resolver nuestro problema, vamos a plantear la simplificación de nuestro problema, es decir, realizar las ecuaciones conforme a lo que nosotros tenemos en nuestro problema. Ok, entonces empecemos. Para determinar la componente en Z y en H, tenemos que la TZ viene siendo la tensión de AB, que decía en el investigue que sería el coseno del ángulo teta. Pero como no tenemos el ángulo teta y nos dicen las propiedades trigonométricas que el coseno del ángulo teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces podríamos sustituir cateto adyacente sobre la hipotenusa, que viene representando el coseno del ángulo teta. Y para determinar la tensión de H sería igual a la tensión de AB, que decía en el investigue el seno del ángulo teta. Pero como no tenemos el ángulo teta, igual las propiedades trigonométricas nos dicen que el seno de ese ángulo es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Si ustedes observan, en los datos no teníamos la hipotenusa, entonces tenemos que ver cómo investigar la hipotenusa. Veamos los diagramas. Ok, aquí tenemos el diagrama representado por el triángulo representado para teta, y aquí tenemos el plano XY en donde se forma el ángulo phi con el cateto puesto. Entonces aquí esta hipotenusa, ¿sí?, del triángulo de teta z vendría siendo el cateto adyacente de teta al cuadrado más el cateto puesto de teta al cuadrado, en donde el cateto adyacente ya lo conocemos que vale 20 metros. Sin embargo, no conocemos el cateto puesto, pero sabemos que el cateto puesto del triángulo formado para phi viene siendo el mismo que la hipotenusa de este triángulo. Entonces, para determinar el cateto puesto de teta, que es desconocido, nos vamos al triángulo formado en el plano XY y vemos que el cateto puesto de teta viene siendo la hipotenusa del triángulo de phi. Entonces el cateto puesto de teta viene siendo igual al cateto adyacente de phi al cuadrado más el cateto puesto de phi al cuadrado. Ok, ahora nos vamos a concentrar en el plano XY para determinar la componente de la tensión en X y en Y, de tal forma que la tensión en X sería la tensión en H por el cateto adyacente sobre el cateto puesto. Recuerden que el cateto puesto de teta viene siendo la misma hipotenusa de este ángulo. Entonces el cateto adyacente sobre la hipotenusa viene representando a la función coseno, y para sacar la componente en Y sería la TH por el cateto puesto de phi,
por el cateto opuesto de teta, que viene siendo la hipotenusa. Y recuerden que el cateto opuesto sobre la hipotenusa representa el seno del ángulo phi. Ok, ya una vez teniendo todas las ecuaciones, debemos de revisar en nuestros simplifiques y ya podemos determinar lo que andamos buscando. Lo que nosotros andamos buscando es TZ. En TZ tenemos cateto adyacente, pero no tenemos hipotenusa. Pero para ello tenemos la ecuación número 3, que nos va a determinar la hipotenusa. Después nos están pidiendo TX. TX necesitamos TH. TH no la tenemos, pero la podemos determinar con la ecuación 2. Sin embargo, en la ecuación 2 vemos que nos hace falta el cateto opuesto de teta, la cual nos resuelve la ecuación 4. Entonces, si yo ya tengo el cateto opuesto, voy a poder tener la TH y con eso voy a poder tener yo mi componente de la tensión en X y a la vez mi componente de la tensión en Y. Como podemos observar, tenemos todos los datos que necesitamos para resolver nuestro problema. Entonces ahora lo que sigue es revisar la metodología que vamos a seguir para resolverlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el cateto opuesto de teta con la ecuación 4. Después, determinar la hipotenusa con la ecuación 3. Posteriormente, determinar las componentes TZ y TH con las ecuaciones 1 y 2. Y después determinar las componentes TX y TY con la ecuación 5 y 6. Y ahí ya tendríamos nuestro problema resuelto. Ahora la cuestión de ustedes es ponerle valores a nuestro problema y obtener su resultado y plantear nuestra conclusión. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.